Buenas tardes. Vamos a tratar de implementar a través de esta forma de grabación algo nuevo, a ver, para el desarrollo de nuestras clases, a ver si podemos hacer un poquito más dinámico de intercambio nuestras clases. Esto es nuevo para nosotros, para ustedes, para todos es nuevo, así que les voy a pedir disculpas de antemano si esto tiene errores. Vamos a ir perfeccionándonos, prometo tratar de hacerlo mejor. Quisiera en principio recordarles que el canal de diálogo establecido a través del aula virtual que tenemos se encuentra abierta para las consultas, para las dudas, para las correcciones de los trabajos. Lo vienen haciendo bien, lo vienen haciendo muy bien. La idea es que se siga haciendo así. La idea es que si surgen inconvenientes en el desarrollo de los trabajos o del dictado de la materia, ustedes puedan comunicarse con total libertad e ir solucionando esos problemas. Estamos intentando entre todos que todo esto que se nos cayó encima salga lo mejor posible. Ustedes lo están haciendo muy bien. En principio quiero dejarles en claro que todos los conceptos que se desarrollan a través de nuestra materia tienen una terminología especial, que es la terminología del derecho comercial, un derecho que ustedes no han tenido nunca. Por lo tanto, está bien que les cueste aprender algunos nombres, algunos conceptos, y está bien que tengan que leer varias veces los apuntes para poder comprender de qué estamos hablando. Entonces, no se frustren si no entienden en la primera lectura algunas cosas. Van a tener que releer, van a tener que volver a leer para poder comprenderlo. Y eso, les repito, está bien. Habíamos hablado en clases anteriores del concepto de derecho comercial y de los sujetos del derecho comercial. Entre esos sujetos del derecho comercial, ustedes habrán visto la figura del comerciante. La figura del comerciante era una de las principales figuras del Código Comercial derogado. Entonces, en el título segundo del libro primero del Código de Comercio se trataba puntualmente a las obligaciones del comerciante. El título se denominaba de las obligaciones comunes a todos los que profesan el comercio. El nuevo Código Unificado ha receptado todos esos conceptos que se encontraban en el Código de Comercio derogado y ha tratado de ir ayornándolos al comercio en la actualidad. Por eso ustedes van a ver cómo muchas de las disposiciones son trasladadas con pequeñas modificaciones, pero figuran de la misma manera en el código actual. Entonces, como les decía, el sentido de las disposiciones que correspondían al título de las obligaciones del comerciante, que correspondían a dicho título, se encontraban en la necesidad de asegurar no solamente la buena fe en el desarrollo del comercio, sino también de estimular la confianza, que sería la base del crédito en todas las relaciones mercantiles. Obviamente que eso es lo que hasta hoy en la actualidad se sigue manteniendo, esa necesidad de poder confiar. Entonces, vamos a definir en principio el término obligaciones para nuestro derecho comercial. El Código de Comercio derogado había establecido que las obligaciones eran comunes a los comerciantes, es decir, el término obligaciones se refería a las obligaciones que eran comunes a los comerciantes. Sin embargo, siempre se entendió que el término obligaciones que mencionaba el legislador y que específicamente se establecía en el artículo 33 del Código derogado, el cual imponía que los que profesan el comercio contraen por el mismo hecho la obligación, no debía ser entendida en el sentido técnico jurídico del vocablo, es decir, lo que ustedes conocen como la obligación del derecho civil, sino en el sentido lato del término. Es decir, la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual, que es la definición que ustedes conocen y la definición que hoy recoge el nuevo Código Unificado, ¿no es cierto?
una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Ante el incumplimiento por parte del sujeto, puede obtener entonces forzadamente la satisfacción de dicho interés. Como les decía, el nuevo código en el artículo 724 nos brinda este nuevo concepto de obligación. Entonces, si nosotros analizamos los efectos de las obligaciones, tanto en el sentido comercial como en el sentido civil, podemos diferenciar que el legislador, cuando utilizó la palabra obligaciones en el sentido comercial, apuntaba a la denominada noción vulgar de la obligación, es decir, aludiendo a lo que estábamos en la filmina anterior, a esta relación jurídica, ¿sí? Entonces, si nos iríamos a un punto de vista más técnico, digamos, de la definición de obligación, podemos decir que en una obligación siempre se presenta una relación jurídica. Esta relación jurídica, este concepto de relación jurídica lo vamos a encontrar tanto en el derecho civil como en el derecho comercial, ¿sí? Entonces, esa relación jurídica es la que hace nacer lo que nosotros conocemos como obligación. Ahora bien, vamos a definir la carga entendida como una entidad jurídica distinta de la obligación. ¿Por qué distinta? Porque la norma jurídica fija la conducta que es necesario observar cuando un sujeto quiere obtener un resultado jurídicamente relevante. En esta hipótesis, un determinado comportamiento del sujeto es necesario para que un fin jurídico sea alcanzado. Pero, por otro lado, el sujeto mismo es libre de organizar la propia conducta como mejor le parezca y, por consiguiente, también, eventualmente, en el sentido contrario a lo previsto por la norma. O sea, vamos a ir diferenciando, por un lado, lo que es la carga y, por el otro lado, lo que es la obligación. ¿Qué es lo que nos trae esto aparejado? La inobservancia de la conducta prevista por la norma en la noción de carga no conduce a una sanción jurídica, en cambio en la obligación sí, sino que conduciría solamente a una sanción económica, como lo tienen acá en el cuadrito que está señalado con círculos. Precisamente la no obtención de aquel fin conducirá a una situación de desventaja para el sujeto que es titular de ese interés tutelado. Entonces, la figura de la carga ha venido adquiriendo una consistencia propia en la sistematización jurídica, junto a la obligación, que como se menciona, se caracteriza por el vínculo impuesto a la voluntad del obligado por un interés ajeno, un vínculo que, al ser violado, importa una ilicitud, en cuanto es violación de un mandato, que no deja al obligado la libertad de elección. ¿Se entiende la diferencia? La carga tiene una consecuencia económica, tiene una consecuencia de no cumplimiento, en cambio la obligación tiene una consecuencia de ilicitud. Espero me vayan siguiendo hasta acá. Las normas jurídicas pueden identificar dos tipos de conducta. Acá fíjense que están bien diferenciadas. Por un lado, una conducta que debe ser observada en interés ajeno y eventualmente bajo una pena de sanción. Esa es la obligación. Y una conducta que debe ser observada por el interesado si éste quiere conseguir un fin de otra manera no alcanzado. Esa es la carga. Ahí está un poquito más clara la diferencia entre la obligación y la carga. El concepto de carga se basa en la correlación entre los ejercicios de una facultad reconocida por la ley y un resultado favorable. Por lo tanto, el ejercicio de la primera será necesario para conseguir el segundo. ¿Sí? Muy bien. El artículo 33 del Código de Comercio derogado establecía que los que profesaban el comercio, los que se denominaban comerciantes, entonces contraían, por el hecho de profesar el comercio, la obligación de someterse a todos los actos y formas establecidas en la ley mercantil.
¿Cuáles eran estos actos a los que se sometían? La inscripción en un registro público, en lo que antes se llamaba registro público de comercio, ahora se llama registro público nada más. La obligación de seguir un orden de registro uniforme que tuviera relación con el giro del comerciante. Esto es de acuerdo, el giro del comerciante sería la cantidad de ventas, la cantidad de movimientos que tenía. La conservación de la correspondencia que tuviera relación con el giro del comerciante, así como la de todos los libros de contabilidad. Ya vamos a ver cuáles son los libros de contabilidad. Y la obligación de rendir cuentas en los términos de ley. Entonces, cuando nosotros analizamos cada uno de estos supuestos, lo que la ley refiere no eran obligaciones, pues no lo eran en un sentido estricto, sino que eran cargas, ya que el incumplimiento de lo que la ley decía, de lo que le decía el artículo 33, no le acarreaban al comerciante una sanción de carácter jurídico, sino que lo privaban de poder escudarse en determinados beneficios o privilegios de ser justamente comerciante. Entonces, este artículo 33 del Código de Comercio derogado determinaba en forma genérica que los que profesaban el comercio contraían por el hecho de ser comerciantes la obligación de someterse a todos los actos y formas que establecía la ley mercantil o bien el Código de Comercio. La ley en sustancia le imponía a estos sujetos para que decidían ejercer el comercio por cuenta propia y con carácter profesional, aquello que se denominaba acto de comercio, una serie de actos de acuerdo con lo dispuesto por las leyes mercantiles, lo que en definitiva no era más que una carga, expresamente una carga. Entonces, por esa carga obtenían la calidad de comerciantes y estaban sujetos a la jurisdicción, reglamento y legislación comercial. Esto quiere decir que no había ninguna posibilidad que aquel que se denominaba comerciante y reunía las características para ser un comerciante fuera alguna vez a ser juzgado por la ley civil o se le pudiera aplicar en algún momento alguna disposición de la ley civil. El artículo 320 del Código Unificado es una de las nuevas reglamentaciones que establecen respecto del comerciante que están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Esto significa que cualquier persona puede también llevar la contabilidad si solicita la inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros, como lo establece la misma sección. Entonces, a su vez, el código, fíjense la similitud con el artículo derogado, hace una excepción, y esa excepción es la que establecen las leyes especiales. Por ejemplo, la ley de sociedades, la 19.550, la ley de cooperativas, la 2337, la ley de asociaciones mutuales, 25.374, que quedan excluidas de estas obligaciones previstas en dicha norma, y las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas de forma expresa. Entonces se considerarán conexas aquellas actividades dirigidas a la transformación o a la enajenación de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades. También pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que por el volumen de su giro, es decir, por la cantidad de movimiento que tienen, resulta inconveniente sujetarlas a tales deberes, según determine la jurisdicción local. Esto será determinado por cada provincia, que tiene obviamente la facultad delegada de poder regir respecto a determinados giros comerciales, más allá de lo que rija el Código Nacional. Bien, el nuevo código, el sistema implementado por el nuevo código, tiene una serie de características. Por ejemplo, se extiende la obligación del llevado de la contabilidad a todas las personas que sean humanas o jurídicas y que desarrollen una actividad económica, sean titulares
sean o no titulares de empresa. Van a estar exceptuados de esa obligación las personas físicas a las que el llevado de libros pudiera resultar gravoso, que es lo que explicaba recién, por el giro comercial, ya sea muy voluminoso el giro comercial. Se introduce también a favor de las personas la posibilidad de llevar la contabilidad legal en forma voluntaria, si así ellos lo decidieran. Y en cuanto al llevado de la contabilidad, se hace hincapié en la verosimilitud de las registraciones. Esto quiere decir que al llevar nosotros la contabilidad tenemos que obligarnos a que todo lo que estamos volcando en esos libros que son obligatorios sea obviamente fiel y se ajuste a lo que está normado. Lo que vamos a volcar en los libros tiene que ser aquello que se registre, que esté legalmente establecido en la ley. Se imponen como libros obligatorios mínimos el libro diario. Esto significaría que allí se va a notar el giro comercial diario. Esto significa las compras y las ventas que haya en un negocio, salidas, entradas, el giro diario. Por eso se llama libro diario. Otro de los libros obligatorios es el de inventarios y balances, en el que se anotará detalladamente, pero ya en un periodo de tiempo que será establecido, cuáles son los activos y cuáles son los pasivos. Ustedes saben que los activos son los créditos de la empresa y los pasivos serán las deudas de la empresa. Entonces esos serían los libros obligatorios según el nuevo código. También se prevé la posibilidad de la autorización de los libros. Esto es, yo cada vez que voy a comenzar a utilizar un libro o a iniciar una registración, no puedo empezar a usarlo directamente, sino tengo que pedir que ese libro sea primero autorizado para la utilización por la entidad que así lo requiere la ley. En este caso, la mayoría de las veces es a través del registro público. Se ha dejado a cargo de los registros públicos, repito, antes se llamaba Registro Público de Comercio, ahora se llama solo Registro Público de cada jurisdicción, la identificación de los libros obligatorios. En cuanto a la forma del llevado de los libros, se mantienen las normas de seguridad que hacen a la fe de sus registraciones. Esto es el idioma, la moneda nacional, las técnicas de medida para poder establecer, es decir, determinadas características a las que tienen que ajustarse todos aquellos que llevan los libros, ¿no? Se fija expresamente el lugar en que han de permanecer los libros, porque son documentos de los cuales no pueden tener variación en el lugar donde se guardan. Se deberá determinar y dejar sentado en el registro público quién llevará los libros y dónde van a estar resguardados. Normalmente se guardan en las cajas fuertes, ¿no? Se dispone que los registros han de permitir determinar el cierre de cada ejercicio, la determinación del patrimonio, su evolución y sus resultados. Esto significa que al cierre de cada año, cada empresa podrá determinar cómo ha salido, digamos, en ese ejercicio. Normalmente los ejercicios son de un año calendario, entonces a fin de año las empresas tienen que saber si ganaron o perdieron durante ese giro comercial. En cuanto a la conservación de los libros y de los registros, se establece un plazo de 10 años. Durante los 10 años de cada giro comercial pueden ser exigidos como prueba esos libros. Por lo tanto, deben guardarse por 10 años. Si, por ejemplo, alguna agencia de control, como podríamos decir la FIP, llega a requerir a los 5 años un libro y el comerciante le dice que lo tiró, que lo quemó, entonces eso estaría fuera de la ley, atendiendo a que tiene la obligación de conservarlo por 10 años. Se establecen también reglas concretas, como la eficacia probatoria de la contabilidad, incluyéndose todas las posibilidades entre obligados a llevar la contabilidad de quienes decidan hacerlo en forma voluntaria. Se sostiene el criterio general de la confidencialidad, prohibiéndose las pesquisas genéricas a fin de determinar si la persona lleva o no la contabilidad legal. Esto significa que los organismos de control, como la FIP o en nuestra provincia la ATP, no pueden realizar
controles, cibercontroles, digamos, sin la anuencia o sin el acuerdo del titular. Se establece concretamente el lugar en que deben ser llevados a cabo la prueba de los libros, los registros y la documentación respaldatoria, aun cuando se encuentre en distintas jurisdicciones a las que el juez que lo ordena. Es decir, en el caso de que sean requeridos los libros, si hay que trasladarlos a otra provincia, por ejemplo, en el caso de que sea un juez federal el que los requiere, se establece a qué lugar deben ser llevados. Bien. En resguardo de la confidencialidad se limita el examen probatorio de las cuestiones que son estrictamente jurídicas, es decir, en el análisis de la documentación obrante en cada uno de los registros, solamente podrá extenderse el análisis de esas pruebas a aquellas cuestiones que se encuentran controvertidas, es decir, si nosotros estamos cuestionando un ejercicio comercial que va, por ejemplo, de 2018 a 2019, la autoridad de control no tiene la potestad de revisar el 2015. ¿Me explico? Bien. La contabilidad en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha variado, en realidad varió en la parte del título, porque la contabilidad exigía que se la lleve de la misma manera en el Código de Comercio derogado. El nuevo código incorpora en los artículos 320 a 331, en el título que se denomina Contabilidad y Estados Contables, la nueva forma de registrar la actividad comercial. Entonces, se impone y se extiende la obligación del llevado de la contabilidad a todas las personas humanas. ¿A quiénes? A las que desarrollen una actividad económica o a los que sean titulares de empresa. También se hace extensión esta obligación a las personas jurídicas privadas. Las personas jurídicas privadas de las que se exceptúan, por ejemplo, las personas humanas a las que el llevado de libros les pudiera resultar gravoso, como por ejemplo los agricultores o los profesionales no organizados en forma de empresa. Se faculta a las jurisdicciones locales, esto entiéndase provincias, a exceptuar también aquellas actividades cuyo volumen de giro no justifiquen el llevado de libros, que era lo que yo les decía hoy. Por ejemplo, no le podemos pedir a un artesano que hace objetos de madera para vender en la plaza que lleve un libro. Se introduce además a favor de todas las personas la posibilidad de llevar la contabilidad legal en forma voluntaria, si así lo deciden, en un pie de igualdad respecto de los sujetos obligados. ¿Sí? ¿Cuál es el modo de llevar esta contabilidad? Tanto el código anterior como el código actual coinciden unánimemente en que los principios fundamentales que deben reposar en todo sistema de contabilidad son la claridad. Esto quiere decir que la contabilidad siempre debe ser clara, de modo que permita conocer de forma rápida y fácilmente la situación de la actividad que se desarrolla. Esto no significa que tenga la situación de la actividad que se desarrolle, que tenga que hacerse de una forma tal que permita ser entendido por cualquiera, pues eso sería imposible. Pero es necesario que de su compilación y su redacción respondan a las normas contables usuales en nuestro ambiente profesional y presenten una titulación de los diversos rubros que permita ser entendida por una persona medianamente versada en la materia empresaria, ¿sí? También debe ser veraz y exacta, lo que cumpliría con la veracidad, y eso significa no falsear ni ocultar ninguna circunstancia referente a la situación patrimonial de la empresa, y debe expresar con mayor aproximación posible los valores que integran los diversos rubros. Los criterios de valoración deben responder a una base uniforme. Esto significa que es el único modo en que el análisis de la información puede resultar útil para efectuar comparaciones y comprender la relatividad de los valores involucrados, lo cual se vincula también con el principio de contabilidad única. Las registraciones no pueden ser arbitrarias ni carentes de respaldo, y ello es así porque el artículo 321 dispone que los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva,
todo lo cual debe archivarse en forma metódica que permita su localización y su consulta. Esto significa que si yo voy a registrar una factura de combustible, esa factura la tengo que tener en papel y esa factura la tengo que tener archivada en un libro, ¿sí? Esto hace entonces a la uniformidad de los criterios de valoración. ¿Cuáles son los registros indispensables? Los hemos visto un poquitito más arriba. El Código Civil y Comercial Unificado no utiliza la palabra libros, sino que la sustituye por registros, que pueden también llevarse en los libros, y en algunos casos estos libros son obligatorios. Por ejemplo, el libro diario es obligatorio. ¿Qué se asienta en el libro diario? Día a día se asientan, según el orden en que se hayan efectuado, todas las operaciones que se realicen, de letras u otros. Cualquier papel de crédito que se libre, que se recibe, que se afiance, que se endose, como por ejemplo un cheque o un pagaré, y en general todo lo que se recibe o se entrega por cuenta propia o por cuenta ajena o por cualquier título, de modo que cada una de las partidas manifieste quién es el acreedor y quién es el deudor en una negociación. Entonces el libro, o bien registro diario, que debe ser llevado obligatoriamente. ¿Cuáles son los requisitos para llevar esos libros? ¿Cómo deben llevarse los libros? Eso está establecido en el artículo 323 del Código Unificado, que establece que el interesado que debe llevar la contabilidad mediante la utilización de estos libros o registros, y que debe presentar los mismos debidamente encuadernados para su individualización a la autoridad de control, que en este caso es el registro público, debe tener en cuenta que en el primer folio, en el folio donde se habilitará el libro, se debe registrar una nota donde se pide la registración y la habilitación del libro, que debe estar firmada y debe tener fecha cierta. Después debe tener el número del ejemplar, es decir, si es el libro 1, 2, 3, el libro que sea, debe tener el nombre del titular, que puede coincidir con una persona física o bien ser el nombre de una empresa, y debe tener el número de folios que contiene, porque no se pueden arrancar hojas de esos libros. El registro debe llevar una nómina alfabética, que será de consulta pública, todo aquel que necesite puede acceder a mirarla, de aquellas personas que solicitan la rubricación de los libros o la autorización para llevar los registros contables de otra forma, de las que surgen cuántos libros fueron rubricados, cuántas autorizaciones se confieren y para qué libros se confieren esas autorizaciones. ¿Cómo deben llevarse los registros? Eso lo tenemos establecido en el artículo 325 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahí van a estar establecidos los principios básicos y elementales para la confiabilidad de un sistema de contabilidad. Si la disciplina contable representa la situación inicial del patrimonio afectado a la actividad empresaria y las variaciones que el mismo va experimentando a lo largo de los ejercicios económicos, procediendo al final de cada periodo a ordenar la información para establecer una serie de hipótesis en base a las cuales se pueda determinar el beneficio o las pérdidas obtenidas en el periodo de tiempo objeto de análisis, o bien, como yo les decía hoy, que se llama ejercicio, pudiendo del mismo modo determinar el valor patrimonial al cierre de este ejercicio. Entonces no cabe duda de que esto puede ser llevado a cabo sin una base, no puede ser llevado a cabo sin una base confiable y que responda a varios parámetros. Los parámetros están también establecidos en el artículo 325 y son la cronología, ¿sí? La cronología, porque obviamente no podemos realizar un registro con fecha posterior y después poner uno anterior. La actualización, de manera que tenemos que ir poniendo cada uno de los comprobantes a medida que van apareciendo. La salvedad, en el caso de que tengamos que hacer algún tipo de corrección, esa corrección debe ser salvada, es decir, no se puede borrar, sino que debe ser salvado.
y la unidad del idioma y la moneda, porque ustedes saben que en nuestro país solamente se permite el giro comercial en moneda nacional. Lo que sea en moneda extranjera no puede ser rubricado a través del sistema judicial. ¿Durante cuánto tiempo deben conservarse los libros, los documentos y los registros? La ley establece en el artículo 323, como les decía hoy, es una recepción de lo que antes decía el artículo 67, el Código de Comercio derogado, que deben resguardarse libros y registros por 10 años. Los libros comienzan a contarse esos 10 años a partir del último asiento que tenga el libro. Los demás registros desde la última fecha de anotación practicada en los mismos. Y los instrumentos respaldatorios tienen una salvedad. Por un lado, los herederos deben conservar los libros del causante y en su caso exhibirlos en la forma prevista en lo que ahora establece el artículo 331 hasta que se cumplan los plazos indicados anteriormente, que sería los de 10 años, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que la ley establece esta serie de requisitos para que los libros y los registros tengan valor probatorio. Esto significa que si en algún momento se encuentra en controversia algún periodo o cuestionado algún comprobante, el libro sirva como base de prueba jurídica para que pueda ayudar, digamos, a aquel que lo reclama. Entonces es indispensable que sean llevados de acuerdo con las exigencias de la ley. La exhibición de los libros y de los registros puede ser exigida en juicio cuando aquellos hayan sido ofrecidos como prueba, o bien pueden ser exigidos por las autoridades de control, en este caso, como les dije yo, el registro público, AFIP, o en nuestra provincia, ATP. Bien, este es el desarrollo en general, ¿no es cierto? A través del PowerPoint les di nada más que los elementos indispensables para que ustedes puedan completar la investigación de las obligaciones del comerciante. Pero me interesaba darles un pantallazo de lo que antes legislaba el Código de Comercio y de lo que actualmente legisla el Código de Comercio, el Código unificado, Código Civil y Comercial unificado. Entonces la actividad ahora es que ustedes completen este PowerPoint que yo les di con la bibliografía que tienen ofrecida en el programa. Esto significa que van a desarrollar por completo cada uno de los títulos que yo les di acá dentro del Power como solamente conceptos fundamentales. Lo van a desarrollar completo porque posteriormente les voy a dar una actividad que tiene que ver con el desarrollo completo. A los fines de tomar una bibliografía, ustedes tienen que tener siempre en cuenta que se trate de aquella que hable del Código Civil y Comercial unificado, porque algunos conceptos, como ser los del comerciante o los de la empresa, llegado el momento de que la utilicemos, ustedes pueden buscarlos en libros viejos, digamos, que hablaban del Código de Comercio, pero se fueron modificando muchas cosas, así que necesariamente van a tener que buscar una bibliografía un poquito más actual. Todos los códigos nuevos, civiles y comerciales, que vienen comentados son muy útiles. Existen manuales de derecho comercial que también han sido actualizados. Algunos de ustedes me preguntaron por el manual de Vítolo, que creo que hay una versión en internet, y ese ha sido actualizado. Lamentablemente no Fontana Rosa, que nos sirve para los conceptos básicos nada más, para la primera parte, digamos, y para los nuevos contratos ustedes pueden buscar las leyes especiales que están en el nuevo Código Unificado, o bien bibliografía que van a encontrar seguramente en internet para poder complementar eso. De todas maneras, yo les voy pasando más o menos los conceptos que ustedes pueden necesitar. Bueno, les dejo un saludo, espero que sigan bien. Durante la semana les voy a pasar la actividad referente al PowerPoint y reitero que el canal de comunicación queda abierto.
Así que cualquier duda o cualquier consulta que tengan, nos comunicamos por ahí. Espero que sigan bien ustedes y sus familias. Que tengan buenas tardes.